que hice una pequeña presentación sobre escritores, y esto tiene que ver con lo que hemos venido diciendo, que también cuál es a veces la responsabilidad de como escritores cuando estamos en ese momento de conocer algo nuevo y qué es lo que nos inspira a escribir algo nuevo, en este caso la cultura, o porque alguien nos dice. Y que esta presentación la hice como un contenido adjunto a esto, ya que demuestra sobre cómo es que las novelas de libros en los 1800 se escribían, y sobre qué se escribía y por qué lo vemos ahora. Y esta película, les dejo un video de la película antes de empezar la presentación para que vean que fue uno de los escritores que escribió sobre este nuevo evento, este nuevo fenómeno que se llamaba los nativos, porque esto no formulaba en el pensamiento antiguo, no existía la noción de esto, y fascinaba a la gente cuando se hablaba de esto, pero al mismo tiempo con un disgusto de que lo salvaje, que cómo es que vive el ser humano cuando no tiene a Dios, y siempre ponían a los nativos de esta manera. Y esto es como un estereotipo que se empezó, pero en aquellos tiempos un estereotipo era bastante recio. No es como ahora, que hoy vemos más con broma algunas cosas que no es serio. En aquellos tiempos te decían salvaje, te asociaban con lo peor de este mundo. Así que miremos este video y ya regresamos. Les Français ont peur des Hurons. Et ça, c'est bien. Quand les Hurons reconnaîtront sa force, nous marchanderons les Blancs marchands, les prendre les terres. Prendre les terres de Abenac. Et les pots des Osseilles, Sauk, Fox. À faire commerce dans l'or avec les autres nations indiennes. Pas moins que les Blancs, et aussi forts que les Blancs. ¿Y Magua utilizará los métodos de los franceses y los ingleses? ¿Lo hará? Sí. Los hurones embriagan a sus hermanos con brandy y roban sus tierras para venderlas al hombre blanco por oro. ¿Desean los hurones poseer más tierras de las que van a utilizar? ¿Engañarán a los sénecas llevándose las pieles de toda clase de animales a cambio de collares y whisky? ¿Serán capaces de matar a todas las mujeres e hijos de su enemigo? Esos son los métodos que han empleado los franceses e ingleses. Magua tiene un corazón retorcido. Podría ser la causa de su perdición. Yo soy Nathaniel para los ingleses. Ojo de halcón, hijo adoptivo de Chinahook para el pueblo moicano. Dejad a las hijas de Munro y al oficial inglés en libertad. Este cinturón, recuerdo de los días de gloria del pueblo de mi padre, es testimonio de mi verdad. Parlez poison avec l'autre langue. En este segmento de la literatura, así como vimos el video, también vamos a hablar un poco sobre esta persona, James Fenimore Cooper. Fue un escritor estadounidense, pero ¿qué es lo que lo caracteriza? En el tiempo que él vivió, estaba el momento de independencia de Estados Unidos, y la frontera de lo que se conocía como Estados Unidos se iba empujando hacia adentro del continente, expandiéndose hacia el Océano Pacífico. Y encontramos a este escritor. El video que acaban de ver es sobre esto, basada sobre un libro que él escribió 1824 alrededor, y la película fue hasta 1994 que la filmaron y salió a
al cine. En fin, el libro como sí nos muestra también una forma de vida, especialmente porque habla de los nativos americanos. Y tenemos en la portada tenemos este dibujo que se trata de un oso y un nativo luchando y vemos una pareja, vemos por el hecho de la vestimenta que parecen ser más europeos que nativos, pero en ese tiempo también el escritor está poniendo en perspectiva cómo se miraba ese tiempo y con lo que peleaba el ser humano, pero también en sí, y esto hemos hablado anteriormente. En este caso vemos un humano peleando en contra de la animalidad, pero al mismo tiempo observamos que en la novela uh, que la persona está peleando en contra de su misma tribu, no de su misma tribu, pero con otra tribu, pero de la misma raza, y están los europeos a un lado, uh, como observantes en este caso de lo que está sucediendo, y mohicano es un tipo de persona nativa, pero lo remarcable acá es de que es una tribu que es mezcla con otra tribu, pero establecieron una propia identidad mohicana que supuestamente eran un poco diferentes en ciertos aspectos a una cultura y eran más, miraban a los inmigrantes con un poco de amistad, pero mayormente basado eran más, en cierta manera, un poco más literarios, estaban más dispuestos a cooperar con inmigrantes que los nativos, y esto lo llevó a un conflicto porque ellos conocían la tierra y servían de guía, y los nativos estaban peleando en contra de esto. Pero esta fue una novela que él escribió y por el momento solo vamos a dar una pequeña vista de qué se trata este escritor. El nació en Burlington entre 1789 y 1851. Fue el número 11 de 12 hijos. Fundaron una ciudad que se llama Cooperstown en Nueva York. Y en esto hubo un contacto con los Iroquois, que al principio de los videos empezamos a hablar, introducimos las 6 naciones y estas estaban entre la frontera, lo que es ahora la frontera de Estados Unidos y Canadá. Estas 6 naciones se movían alrededor de todo esto, y alrededor de todo esto también adentro estaban los grandes lagos que le llaman, que El Salvador se hundiría 5 o 6 veces en estos lagos, así de grandes son estos lagos, y eran bastante esencial porque había bastante gente populada alrededor de agua fresca, agua que se podía tomar, y esto empujaba el desarrollo, y bastantes naciones, bastante acomodamientos, comunidades empezaron a establecer alrededor de esto. Por eso es que el agua es bastante fundamental en el desarrollo humano. La educación que él tuvo, primero, como era típico, la educación era en iglesia, y era la iglesia episcopal, que es como la religión católica en El Salvador, que es la iglesia nacional en Estados Unidos. Fue a la Universidad de Yale en Connecticut, pero en el tercer año lo expulsaron por ser demasiado bromista. Y a un lado pongo que la Universidad de Yale también es la tercera más antigua de Estados Unidos. Fue fundada en 1701. Aproximadamente tenía 16 años, y sabemos que una persona de 16 años es bastante inmadura todavía, pero como era típico en aquellos tiempos, ahí tenía que poner a un lado esto y ser bastante brusco en la vida
porque eso es lo que demandaba el tiempo. No había tiempo para niñez, para ser feliz, sino que era o trabajar o morir. Pero después de esto él entró a la Marina, viajó entre Estados Unidos, a Europa, el mar Mediterráneo, Gran Bretaña en ese tiempo. Y mientras esperaba mercadería en uno de sus viajes en España, le inspiró a escribir el Mercedes de la Castilla, una, una, una historia sobre Cristóbal Colón. Esa fue una de sus libros. Esto implica de que por medio de sus viajes y todo lo que andaba conociendo en ese mundo, en ese tiempo, que era raro encontrar personas que viajaban tanta distancia, esto lo inspiró todo ese conocimiento. Y este es los 3 tomos de Doña Mercedes, o Viaje a Catay, que se llama. Son, aquí pueden ver los libros. Al mismo tiempo se enlistó en la Marina estadounidense, ya no solo de mercadería, sino que ya con temas de defensa en ese tiempo. Tuvo el grado de guardia marina y que él, al graduarse podía aspirar a ser un oficial de barco adentro de la Marina. Y en esto sirvió en varios puntos donde había acceso de barco, y uno de estos fue en la zona del río de San Lorenzo, que es inmenso. Como dije, solo los lagos podrían llenar a El Salvador 4 veces, 5 veces. Esa es la gran magnitud de agua que recorren estos lagos. Barcos entran, son inmensos. Bueno, entonces toda esa zona estaba llena de diferentes tribus nativas, y los asentamientos empezaban a moverse también a estos lados, y esta fue la zona más combativa quizás de las guerras de independencia. Y también con los nativos, también bastantes desplazos se vieron en este tiempo a lo largo de estos lados, por ese mismo hecho, que el agua era bastante vital para el desarrollo, tanto económico como vital de la vida. Y aquí, esta es una de las fotos de los lagos. Yo vivía cerca de esto también. Las primeras obras, ¿cómo empezó? Bueno, su esposa lo retó a escribir algo mejor de lo que ella leía, y él aceptó el reto. Y así fue como él empezó a escribir, de esta manera, bajo un reto. Estas son algunas de las obras que él escribió al principio. La primera fue esta, que se llama Precaución. Me imagino el título que le debe haber puesto. Tuvo que ver algo con ese reto. Esa es mi especulación. El espía se trata de alguien que trabajaba a la par de George Washington. Pioneros. El piloto, una historia marina. La pradera. El último mohicano, una de las más famosas obras. Vemos que tienen que ver mucho con lo que existía en ese momento acá, no de otro lugar, sino que como relato de lo que estaba en ese momento, lo que él había conocido en sus viajes y todo esto, de su experiencia personal. Hubo una controversia en algunos de sus escritos, implicaron bastante de antirrepublicanismo europeo, la manera de entender el republicanismo de la manera europea, y en una de sus obras, El Bravo, habla sobre una oligarquía depredadora que no le interesa nada, solo extraer dinero, extraer recursos, y la demás gente no le interesa. Esta fue una de sus primeras obras. Esta no fue muy bien vista al tiempo, y no fue tan popular, pero la que sí fue popular fue Una carta a mis paisanos.
que fue en 1833, y él habla del rol de la persona culta, de la persona que tiene educación, cuál es el rol que él tiene que tener adentro de este lugar que se estaba construyendo. Uh, Esclavitud en afiliaciones a partidos políticos, la manera que los partidos políticos explotan a, a las personas que se inscriben a afiliarse a un partido. Y también ese pensamiento que ya hemos visto de republicanismo europeo y cómo se había formado una oligarquía depredadora en Europa, y el cuidado que se tenía que tener cuando se afilia uno a un partido político con personas que tienen este mismo pensamiento. Entonces, desde ya podemos empezar a ver que bastantes implicaciones políticas que tenía este libro. Muy aparte, el modo de escritura fue muy diferente a las novelas que él había escrito anteriormente. Hablaba también del poder legislativo, ignorar el arte aristócrata y cultura monárquica que ya Europa las había arruinado estas cosas, y él proponía mejorar, hacer una cultura diferente y un arte diferente para dentro de Estados Unidos. ¿Cómo se iba a diferenciar Estados Unidos a Europa? Entonces, los legados que dejó romantizó la idea de la gran nación estadounidense, identidad de qué es ser americano. La novela americana fue lo que inspiró diferente a cómo Europa lo estaba haciendo, ya con tonos más a lo que estaba en este momento del mundo americano que se había empezado a formar. Y vemos un tono filosófico también del moldeo de la naturaleza por el hombre común. Ya se oye hablar de la población común, de la gente, el interés común, no de una casta, no de un grupo. La democratización después de la guerra de independencia, identidad europeo a identidad de una persona de Estados Unidos de América. Influenció a otros escritores, influenció a muchos. También una de las hijas de él escribió sobre el derecho al sufragio femenino, y esto fue mucho antes de que existieran otras escritoras femeninas con más anchura para hablar. Acordémonos también que educación no era un gran requisito en ese tiempo, era poco y se estaba formando. Estaba tratando de encontrar qué iba a ser parte de la educación y qué no. Y él fue uno de los primeros que se tomó ese reto, por decirlo así. Tenemos un crítico, Samuel Langhorne Clemens, también conocido como Mark Twain. Me imagino que personas literarias que han estudiado literatura en sí, tal vez han escuchado de esta persona. Era un escritor humorista, publicador y catedrático, y él escribió uno que se llama Las ofensas de Cooper literarias, y aquí él clasifica todas las ofensas literarias que él había cometido adentro de las historias de Cooper. Pero también acordémonos que en la manera que Cooper había escrito, también su literatura era basada a mucho contexto nativo. Lo que, por ejemplo, La Pradera fue también basado en mucho de los nativos, cómo vivían, cómo actuaban, qué es lo que sucedía cuando había un enfrentamiento entre los europeos que estaban llegando y los nativos, y también las dificultades que los mismos nativos se enfrentaban entre ellos como raza. Esto le abrió mucho los ojos para escribir sobre también la situación de
cómo se estaba formando esta nueva nación encima de otras cosas y qué es lo que iba a ser parte de Estados Unidos. Entonces, todo esto formó parte del legado. Y esto, muchos escritores se basan a la naturaleza, a encontrar esas cosas que motivan al individuo, qué es lo que lo hace actuar de tal manera para generar una trama. Entonces, fue afortunado de vivir en ese tiempo, en cierta manera, porque pudo ver de primera mano, de primera instancia, todas las cosas que no formaban parte del pensamiento de la novela en Europa por el mismo hecho de que no existía en la conciencia esto de qué era nativo, qué herramientas ocupaba, cómo se vivía. Entonces él las integró en forma de novelas y esto abrió un gran mercado para escritores que estaban escribiendo sobre las cosas locales, lo que miraban, lo que sucedía con mitos y historias locales. Solo quería mencionar, hice esta pequeña presentación porque es bastante interesante, porque refleja mucho de lo que se entiende como Estados Unidos ahora, bastante de la tradición, cultura, se puede trazar mucho a esto, así que en parte de la literatura también. Sabemos que hoy tenemos la información más accesible. En aquellos tiempos no era más difícil y se necesitaba experiencia, y sabemos que muchos de los perjuicios que existían era destruir las cosas para que no haya récord de que este grupo existió, y es un fortunado, pero en este tiempo también la literatura, en la manera de conjugar algunas cosas, cambiaron por el mismo hecho de que estaban acostumbradas a escribirse en cierta manera moldeada a lo que existía en Europa. Ya en América empieza una conciencia, una literatura consciente también de estas otras cosas. Y aquí se encuentra esa paradoja de las críticas de un escritor hacia otro, literarias, pero por el momento esto es todo lo que quería mencionar en esta pequeña presentación. Continuamos con los videos.